Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. El aire de la tarde era fresco, llevando consigo el tenue y tentador aroma de la vida urbana mientras me acercaba al restaurante. Estaba allí para encontrarme con Elara, mi esposa de 5 años. Nuestro matrimonio era un tapiz de amor, risas y los ocasionales desacuerdos, entrelazados por los hilos del tiempo y las experiencias compartidas. Esta noche se suponía que sería una simple cena fuera, un breve escape de la rutina mundana de nuestras vidas diarias. Al empujar la puerta de cristal del restaurante, el cálido y acogedor resplandor interior me envolvió. Me registré en el mostrador de recepción, donde el anfitrión, un joven con una sonrisa brillante y acogedora, me entregó un pequeño dispositivo. Vibrará cuando su mesa esté lista, señor, dijo, su voz apenas audible por el choque de platos y el murmullo de las conversaciones a nuestro alrededor. Le agradecí y encontré un lugar cerca de la barra, el bullicio de actividad a mi alrededor, un ruido de fondo reconfortante. Escaneando la habitación, noté que varias mesas estaban vacías, aunque parecía haber espera. Falta de personal, tal vez, pensé para mí. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, sacándome de mis observaciones. Era un mensaje de Elara: llegaré tarde. Atrapada con el trabajo. Estaré allí pronto. Respondí con un simple emoji de pulgar hacia arriba y volví a guardar el teléfono en mi bolsillo. Mientras esperaba, mi mirada se desvió hacia la barra, donde el barman, un hombre con manos hábiles y una sonrisa fácil, mezclaba habilidosamente las bebidas. Consideré pedir algo, pero decidí no hacerlo, no queriendo empezar sin Elara. Justo entonces, escuché una voz que me resultaba extrañamente familiar. Spencer, ¿eres tú? Me giré para encontrar a Gregory, un rostro del pasado, de pie con una mujer que tenía que ser Annabelle, su pareja. Era un poco más alto de lo que recordaba, su cabello salpicado de gris. Gregory. Ha pasado mucho tiempo, ¿no es así?, dije, estrechando su mano. Su agarre era firme, el apretón de manos de un hombre confiado en sí mismo. Y esta debe ser Annabelle. Creo que nos hemos encontrado antes, ¿verdad? En algún evento de la empresa, continué, extendiendo mi mano hacia ella. Ella tenía un aire elegante, casi regio, su apretón de mano suave pero afirmativo. Así es, Spencer. Es bueno verte de nuevo, respondió Annabelle, su voz suave y agradable. No esperábamos encontrarte aquí, intervino Gregory, su tono amistoso pero con un trasfondo de sorpresa. De hecho, estoy esperando a Elara. Se quedó atrapada en el trabajo, expliqué, sintiendo un ligero toque de irritación al mencionar el trabajo. Parecía consumir cada vez más nuestro tiempo últimamente. Gregory levantó ligeramente una ceja. Elara es tu esposa, ¿verdad? Ha estado trabajando bastante tarde estos días. Debe ser difícil. Asentí, la familiar frustración por nuestro tiempo limitado juntos se coló en mi voz. Sí, ha sido agitado. Pero tratamos de aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Annabelle me dio una sonrisa comprensiva. Es importante encontrar ese equilibrio. El trabajo puede ser muy exigente. Mientras charlábamos, no pude evitar sentir una sensación de inquietud. La presencia de Gregory, una vez una mera nota al pie en mi vida, ahora se sentía extrañamente significativa. Y luego, como si estuviera en guión, Elara entró. Se veía apurada pero impresionante, su cabello ligeramente despeinado por la prisa. Sus ojos encontraron rápidamente los míos, y por un momento, hubo una conversación no verbal entre nosotros. Se acercó, su expresión una mezcla de disculpa y alivio. Lo siento por llegar tarde, dijo, su voz teñida con el estrés del día. ¿Recuerdas a Gregory y Annabelle, verdad? Por supuesto, respondí, mientras ella se unía a nuestra reunión improvisada. Pero mientras intercambiaba cortesías, no pude sacudirme la sensación de que este encuentro inesperado era el preludio de algo más, algo imprevisto y potencialmente inquietante. El bullicio del restaurante giraba a nuestro alrededor mientras Elara, Gregory, Annabelle y yo nos encontrábamos en una reunión improvisada. La luz titilante de las velas de las mesas cercanas proyectaba un suave resplandor, otorgando a la escena una calidad casi surrealista. Entonces, Spencer, ¿sigues con tu fotografía? La voz de Gregory cortó mis pensamientos.
Siempre tuvo habilidad para iniciar conversaciones. Sí, siempre que tengo la oportunidad, respondí, mi mente desviándose momentáneamente hacia la cámara que había estado acumulando polvo en nuestro estante. La vida ha estado ocupada, ya sabes. Annabelle se inclinó hacia adelante, su curiosidad despertada. ¿Qué fotografías? ¿Paisajes? ¿Personas? Un poco de ambos, pero principalmente paisajes urbanos. Hay algo en el caos y la calma de la ciudad que me fascina, dije, mi entusiasmo por el tema eclipsando brevemente la extrañeza de la situación. Gregory asintió, un atisbo de admiración en sus ojos. Siempre admiré eso de ti. Tu habilidad para encontrar belleza en lo mundano. Elara, que había estado observando tranquilamente la conversación, intervino, él tiene un ojo increíble. Deberías ver algunas de las fotos que ha capturado. Son realmente algo. Pude ver un destello de algo en los ojos de Gregory, ¿era respeto o algo más? Quizás podrías mostrarnos algo de tu trabajo alguna vez. Me encantaría verlo. La conversación se desplazó a recordar los viejos tiempos. Gregory y yo nos habíamos cruzado varias veces en nuestros años más jóvenes. Recordamos un evento particularmente memorable donde un amigo mutuo había organizado una fiesta lujosa, de esas donde todos los que eran alguien en nuestro círculo asistían. La noche había estado llena del tipo de exuberancia juvenil y optimismo que ahora parecía tan distante. ¿Recuerdas esa noche cuando casi te peleas con ese tipo por una discusión tonta sobre equipos de fútbol? Gregory rió, el recuerdo aparentemente vívido para él. Elara se rió también, aunque noté que su mirada estaba más dirigida hacia la entrada del restaurante que hacia nuestro grupo. Eso suena a algo que Spencer haría. Sonreí, el recuerdo trayendo una mezcla de vergüenza y nostalgia. Sí, era un poco impulsivo en aquel entonces. Por suerte, me he calmado desde entonces. Mientras compartíamos historias y risas, no pude evitar notar cómo Elara ocasionalmente revisaba su teléfono. Cada vez que su pantalla se iluminaba, sus ojos se dirigían hacia él, y una sombra parecía pasar por su rostro. Era sutil, pero no podía sacudirme la sensación de que algo la molestaba. ¿Está todo bien, Elara?, finalmente pregunté, mi voz teñida de preocupación. Ella levantó la vista, un poco sorprendida, y luego sonrió sin convicción. Sí, solo cosas del trabajo. Ya sabes cómo es. Pero no estaba convencido. Había algo en su comportamiento que no me cuadraba. Era como si estuviera allí, pero no del todo presente. Sus ojos usualmente brillantes parecían nublados con una preocupación no expresada. Mientras nuestra conversación continuaba, me encontraba cada vez más distraído por el comportamiento de Elara. Las risas y charlas a nuestro alrededor parecían desvanecerse en segundo plano mientras mi mente se llenaba de preguntas. ¿Qué había en su teléfono que la tenía tan ocupada? ¿Era solo trabajo, o había algo más? El camarero se acercó, su interrupción un alivio bienvenido de mis pensamientos en espiral. ¿Puedo ofrecerles alguna bebida mientras esperan su mesa? Hicimos nuestros pedidos, y mientras se alejaba, me propuse mantener un ojo en Elara. Fuera lo que fuese lo que la molestaba, estaba decidido a llegar al fondo del asunto. Pero lo que no sabía era que la noche estaba a punto de tomar un giro aún más inesperado. La tarde había dado un giro hacia lo inesperado, con Elara visiblemente perturbada y el aire a nuestro alrededor espeso con una tensión no expresada. Nuestras bebidas llegaron, una distracción breve del malestar subyacente. Elara tomó un pequeño sorbo de su vino, su mano temblaba ligeramente. Entonces, Elara, comenzó Gregory, su tono casual pero con una agudeza subyacente, Spencer nos dice que has estado trabajando hasta tarde mucho. ¿Gran proyecto? Elara me miró de reojo, un destello de algo parecido al miedo cruzó su rostro antes de componerse. Sí, muchos plazos. Ya sabes cómo es, Gregory. La conversación se apagó momentáneamente, el tintineo de las copas y el zumbido bajo de otros comensales llenando el silencio. Noté que la mirada de Elara se dirigía hacia su teléfono de nuevo, su expresión tensa. Gregory se inclinó hacia adelante, sus ojos se estrecharon ligeramente. Debe ser todo un proyecto. Manteniéndote en la oficina tan tarde y todo. La respuesta de Elara fue interrumpida cuando un camarero se acercó a nuestra mesa, pero no con el comportamiento habitual de servicio. En cambio, le entregó a Gregory un sobre Manila. Esto acaba de llegar para usted, señor. Gracias, dijo Gregory, sin quitar los ojos de Elara mientras aceptaba el sobre.
La llegada del sobre parecía cambiar la atmósfera. Un presentimiento de mal augurio se asentaba sobre nuestro grupo. Gregory lo abrió casualmente, su expresión ilegible. Los ojos de Elara estaban fijos en el sobre, su cuerpo rígido con aprensión. ¿Qué es eso, Gregory?, preguntó Annabelle, su voz impregnada de curiosidad. Solo algunos documentos que he estado esperando, respondió él, su atención todavía en Elara. Gregory sacó un montón de papeles y fotos, echándoles un vistazo breve antes de que su mirada volviera a Elara. Trabajo interesante el que has estado haciendo, Elara. El rostro de Elara se puso pálido, sus ojos se abrieron de shock. ¿Qué quieres decir? Me incliné hacia adelante, tratando de vislumbrar lo que Gregory sostenía. Las fotos no estaban claras desde mi ángulo, pero la tensión en el aire era palpable. La voz de Gregory era calmada, pero había un frío en ella que me envió un escalofrío por la espina dorsal. Parece que tus noches largas en la oficina no eran exactamente lo que le contaste a Spencer aquí. La voz de Elara era apenas un susurro. Gregory, ¿puedo explicar? Sentí que se formaba un nudo en mi estómago, una sensación de pavor me invadía. Explica qué, Elara. ¿Qué está pasando? Gregory me entregó los papeles, y al tomarlos, mi corazón se hundió. Eran fotos e informes detallados de un investigador privado, mostrando claramente a Elara en situaciones comprometedoras con alguien que no reconocía. Elara extendió la mano, temblando. Spencer, por favor, déjame explicar. No es lo que parece. No pude hablar. El shock me dejó mudo. Mi mente corría, tratando de procesar las imágenes ante mí. El hombre en las fotos con Elara era joven, alguien que nunca había visto antes. Las marcas de tiempo mostraban que estas no eran fotos antiguas, eran recientes. La voz de Gregory atravesó mi shock. Lamento que hayas tenido que enterarte de esta manera, Spencer. Pero pensé que debías saberlo. Annabelle, que había estado callada durante el intercambio, finalmente habló, su voz llena de empatía pero también de una pizca de decepción. Elara, ¿cómo pudiste hacer esto? Los ojos de Elara estaban llenos de lágrimas, su voz temblaba. Fue un error. Nunca quise que nada de esto sucediera. Miré de Elara a Gregory y de vuelta a las fotos. Mi mente era un torbellino de emociones, traición, confusión, dolor. La mujer que amaba, la mujer en la que había confiado, había estado viviendo una mentira. La conversación a nuestro alrededor parecía desvanecerse mientras luchaba por asimilar la revelación. Mi mundo, tal como lo conocía, se había hecho añicos en cuestión de momentos. El futuro, que una vez fue tan claro, ahora estaba oscurecido por una niebla de incertidumbre y angustia. El aire estaba cargado de tensión, la revelación cerniéndose sobre nosotros como una nube oscura. Los ojos de Elara, llenos de lágrimas, parpadeaban entre las fotos incriminatorias y mi rostro, buscando algún signo de perdón o comprensión. Pero todo lo que sentía era una mezcla turbulenta de traición e incredulidad. Spencer, por favor, tienes que creerme, no es lo que parece. La voz de Elara se quebró, sus palabras desesperadas. Miré las fotos de nuevo, cada una un golpe demoledor a mi confianza. ¿Cuánto tiempo, Elara? ¿Desde cuándo está pasando esto? Fue, solo unas pocas veces. Estaba confundida, no sabía cómo decírtelo, balbuceó, sus manos temblando. Gregory intervino, su tono firme pero no cruel. Creo que es mejor si les damos algo de espacio, Annabelle. Vamos a otra mesa. Annabelle asintió, lanzándome una mirada compasiva antes de seguir a Gregory a una mesa cercana. El camarero, percibiendo la tensión, se acercó con cautela. ¿Está todo bien aquí? ¿Puedo traerles algo? No, gracias, alcancé a decir, mi voz apenas un susurro. El camarero se retiró, dejándonos en un incómodo silencio. Elara extendió la mano, flotando sobre la mía, pero me aparté, incapaz de soportar el tacto de alguien que me había engañado por completo. Spencer, lo siento tanto. Nunca quise lastimarte. La voz de Elara estaba ahogada por la emoción. ¿Por qué, Elara? ¿Por qué él? ¿Por qué tenías que mentir? Las preguntas salieron a borbotones, cada una cargada de dolor y confusión. Los ojos de Elara se llenaron de lágrimas. No sé. Estaba perdida, y él estaba ahí. Fue un error terrible. Sentí un vacío frío instalarse en mi pecho, el calor de nuestros años juntos reemplazado por un vacío helado. ¿Un error?
¿Cómo puedes llamar a esto un error? Fue una elección, Elara, una elección que hiciste. El bullicio circundante del restaurante pareció desvanecerse, el tintineo de las copas y el murmullo de las conversaciones se volvieron distantes mientras se desarrollaba nuestro drama privado. Elara se secó las lágrimas, tratando de componerse. Sé que he cometido un terrible error. Quiero enmendarlo. Por favor, podemos ir a otro lado y hablar. Negué con la cabeza, el peso de la situación oprimiéndome. No sé si queda algo de qué hablar. Pero sí lo hay, Spencer. Te amo. Nunca dejé de amarte. Esto fue solo un terrible error de juicio. Miré sus ojos, buscando a la mujer con la que me había casado, a la mujer que creía conocer. Pero todo lo que vi fue una extraña, su rostro grabado con culpa y arrepentimiento. La realidad de la situación comenzaba a hundirse, la base de nuestra relación desmoronándose bajo el peso de su traición. Me levanté. La necesidad de escapar de la opresiva atmósfera del restaurante era abrumadora. Elara también se puso de pie, extendiendo la mano hacia mí. Spencer, por favor, no te vayas. Podemos arreglar esto. Di un paso atrás, mi corazón pesado de tristeza. No sé si esto se puede arreglar, Elara. Necesito tiempo para pensar, para procesar todo esto. Mientras me alejaba, el sonido del sollozo de Elara me seguía, un recordatorio inquietante del amor que había sido y del dolor que ahora yacía en su lugar. El restaurante, una vez un lugar de cálidos recuerdos, ahora se sentía frío y ajeno, un escenario para el desmoronamiento de una vida que pensé estaba segura. El futuro, una vez lleno de esperanza y planes, ahora se perfilaba incierto y desalentador por delante. Avancé por el restaurante, cada paso un eco pesado del tumulto interior. El zumbido de las conversaciones y el tintineo de la cubertería a mi alrededor se sentían surrealistas, como si me moviera por un mundo que ya no tenía sentido. Los sollozos de Elara eran un eco que se desvanecía detrás de mí, un doloroso recordatorio de la profundidad de su traición. Al llegar a la salida, me detuve, mi mano en la puerta. Una parte de mí quería volver, enfrentarla, exigir más respuestas, pero ¿cuál era el punto? La verdad había quedado expuesta, fea y devastadora. El aire fresco de la noche me golpeó al salir, un contraste marcado con las emociones caldeadas que bullían dentro de mí. Caminé sin rumbo, las luces de la ciudad borrosas a través de mis pensamientos nublados. Spencer, espera. La voz de Elara cortó la noche, sus pasos rápidos detrás de mí. Me detuve pero no me giré para enfrentarla. ¿Qué queda por decir, Elara? Por favor, hablemos. En algún lugar privado. Podemos resolver esto. Su voz era desesperada, suplicante. Me giré, el dolor claro en mi expresión. ¿Resolver esto? ¿Cómo, Elara? ¿Cómo arreglamos las mentiras y la traición? Elara llegó a mí, sin aliento y con lágrimas en su rostro. Sé que la he cagado, horriblemente. Pero no puedo soportar la idea de perderte por esto. Haré lo que sea para corregirlo. La luz de la calle proyectaba una luz dura sobre su rostro, resaltando la emoción cruda allí. Se veía vulnerable, un contraste marcado con la mujer segura que creía conocer. Elara, no solo la cagaste. Nos rompiste. ¿Cómo se supone que vuelva a confiar en ti? Su mano buscó la mía, pero me aparté. No lo sé, pero podemos intentarlo. Podemos ir a terapia, trabajar en esto. Te amo, Spencer. Eso nunca ha cambiado. El sonido de la ciudad se desvanecía en el fondo mientras estábamos allí, dos figuras atrapadas en un momento de profunda tristeza y confusión. Yo también te amaba, Elara. Pero el amor no se trata solo de sentimientos. Se trata de confianza, de respeto. Has destrozado a ambos. Pero las personas cometen errores, Spencer. ¿No podemos intentar superar esto? La miré, a la mujer con la que había compartido mi vida, y sentí un dolor agudo por lo que habíamos perdido. Algunos errores son demasiado grandes, Elara. Cambian todo. Ella se acercó más, sus ojos buscando los míos. ¿No vale la pena luchar por nuestro matrimonio? ¿No hemos pasado por suficiente como para al menos intentarlo? Tomé una respiración profunda, sintiendo el peso de nuestros años juntos, lo bueno y lo malo. No sé si puedo superar esto. Necesito tiempo, Elara. Tiempo solo. Por favor, Spencer. No renuncies a nosotros. Todavía no. Sus palabras resonaron en mi mente mientras me alejaba, la finalidad del momento asentándose.
El camino por delante era incierto, envuelto en la niebla de la traición y el dolor. Pero sabía una cosa con certeza, necesitaba espacio para pensar, para sanar. Mientras me alejaba, el sonido de su llanto una vez más me seguía, una banda sonora amarga al final de un capítulo en nuestras vidas. La noche parecía cerrarse a mi alrededor, un telón de fondo adecuado para la incertidumbre y la oscuridad que se avecinaban. La noche a mi alrededor era un borrón, las luces de la ciudad se deslizaban mientras caminaba sin destino fijo. El aire fresco contrastaba fuertemente con la agitación que rugía dentro de mí, una tormenta de emociones que no lograba comprender del todo. Mi teléfono vibraba incesantemente en mi bolsillo, mensajes y llamadas de Elara, pero no podía obligarme a contestar. Cada vibración era un recordatorio del abismo que se había abierto entre nosotros, un abismo lleno de mentiras y traición. Me encontré en un pequeño parque, los árboles erguidos como centinelas silenciosos en la noche. El banco bajo un viejo roble parecía acogedor, un lugar para sentarme y reunir mis pensamientos dispersos. El zumbido distante de la ciudad era un suave telón de fondo para el caos en mi mente. ¿Por qué sucedió esto?, murmuré para mí mismo, la pregunta resonando en la noche silenciosa. La traición se sentía como una herida física, profunda y palpitante, una herida en mi corazón y alma. Pareces preocupado, joven. La voz provenía de una figura que emergía de las sombras, un anciano con un rostro amable y ojos bondadosos. Levanté la vista, sorprendido. Solo, lidiando con algunas cosas personales. Se sentó a mi lado, manteniendo una distancia respetuosa. La vida puede lanzarte algunas curvas complicadas. Asentí, el peso de mi situación se aliviaba ligeramente en presencia de este extraño. Sí, puede hacerlo. ¿Alguna vez te han traicionado a alguien que amabas? Él suspiró, un sonido que hablaba de experiencia. Más veces de las que me gustaría recordar. Pero cada vez, aprendí algo. Me giré hacia él, mi interés despertado a pesar de mi desesperación. ¿Y qué es eso? Que el dolor, por profundo que sea, también es un maestro. Nos muestra nuestra fuerza, nuestra capacidad para perdonar y, a veces, nos muestra la verdad que hemos estado evitando. Sus palabras resonaron conmigo, tocando una cuerda profunda en mi interior. ¿Y si la verdad es demasiado dolorosa para enfrentar? Miró las estrellas, una pequeña sonrisa en sus labios. Entonces la enfrentas un día a la vez. Te permite sentir el dolor, la ira, la tristeza. Y luego, comienzas a sanar. Consideré sus palabras, sintiendo un pequeño destello de esperanza en medio de la oscuridad. ¿Y si la relación está más allá de la reparación? Entonces tomas las lecciones que te enseñó y avanzas. La vida es demasiado corta para vivir en la sombra del arrepentimiento. Me quedé allí un rato más, la compañía del anciano sorprendentemente reconfortante. Eventualmente, se levantó, listo para irse. Cuídate, joven. Y recuerda, la noche siempre es más oscura antes del amanecer. Lo observé alejarse, su figura desapareciendo lentamente en la noche. Sus palabras permanecían en mi mente, un faro de sabiduría en un mar de confusión. Finalmente me levanté, comenzando a formarse un sentido de resolución. El camino por delante era incierto, lleno de preguntas y dudas. Pero sabía que tenía que enfrentarlo, confrontar el dolor y la traición, y encontrar mi camino a través de él. Mientras caminaba de regreso hacia la ciudad, los primeros indicios del amanecer comenzaron a pintar el cielo. Era un nuevo día, un símbolo del viaje por delante. Un viaje de sanación, de autodescubrimiento y, tal vez, un día, de perdón. El futuro era incierto, un camino no trazado y desalentador. Pero estaba listo para dar el primer paso, para enfrentar lo que fuera que estuviera por delante con una nueva fuerza y resolución. La historia de mi vida todavía se estaba escribiendo, y este capítulo, aunque doloroso, era solo una parte de una narrativa más grande. Una narrativa de crecimiento, de resiliencia y, en última instancia, de esperanza.